El 25 de julio de 1945, tras años de agotadora Segunda Guerra Mundial, el gobierno estadounidense tomó una decisión que pondría fin a la guerra y cambiaría para siempre el destino de la humanidad: el uso de la bomba atómica. Harry Truman, el nuevo presidente de Estados Unidos, dio el visto bueno definitivo para el lanzamiento de esta arma de destrucción masiva que debía acabar de una vez por todas con la guerra en el Pacífico. Por supuesto, no fue una decisión fácil, pero se pretendía evitar la muerte de millones de soldados y civiles más y debilitar y sorprender a los japoneses hasta tal punto que se rindieran inmediatamente. Así pues, la planificación detallada del lanzamiento comenzó inmediatamente y se desató un acalorado debate sobre qué ciudades debían ser aniquiladas. Al final, se eligieron Hiroshima y Nagasaki. Pero, ¿por qué se eligieron estas dos ciudades comparativamente insignificantes? ¿Por qué no se bombardeó la capital japonesa, Tokio? ¿Y por qué se bombardearon ciudades completamente diferentes? Hoy analizaremos en detalle la cruel decisión que provocó la muerte y la miseria de cientos de miles de personas. En primer lugar, tenemos que retroceder al año 1941, concretamente al 7 de diciembre de ese año. Pues en la madrugada de ese día iba a producirse un acontecimiento que cambiaría para siempre el destino de la guerra y el curso de la historia. En un ataque por sorpresa, los japoneses atacaron la base más importante de la flota estadounidense del Pacífico, Pearl Harbor. El ataque provocó el hundimiento o daños en 19 buques de guerra estadounidenses, entre ellos 8 acorazados. Aproximadamente 2.400 estadounidenses murieron y más de 1.000 resultaron heridos. También se destruyeron o dañaron importantes cantidades de aviones y material militar. El ataque a Pearl Harbor tuvo un enorme impacto en la opinión pública de Estados Unidos. Aunque los estadounidenses se habían declarado oficialmente neutrales en la Segunda Guerra Mundial hasta ese momento, esto provocó una inmediata declaración de guerra al día siguiente y los estadounidenses pasaron a formar parte oficialmente de los aliados. Sin embargo, ese día también tuvo lugar otro acontecimiento importante tras el devastador ataque a Pearl Harbor: el inicio del Proyecto Manhattan. En el año 1939, Albert Einstein, junto con otros científicos que habían emigrado, escribió una carta al presidente Franklin D. Roosevelt. En esta carta, advertía de la posibilidad de que la Alemania nazi estuviera trabajando en el desarrollo de un arma nuclear y de que el desarrollo de esta tecnología podría ser decisivo para la guerra. Y tras el devastador ataque a la flota estadounidense del Pacífico y la entrada oficial en la guerra, se dio máxima prioridad al desarrollo de la bomba atómica. Sin embargo, hubo que esperar casi un año más para que se iniciaran oficialmente los trabajos del Proyecto Manhattan. Ello se debía a que primero había que crear la infraestructura adecuada, contratar a los mejores científicos y a decenas de miles de trabajadores, desde ingenieros hasta personal administrativo. Y todo ello debía hacerse en el mayor secreto. El general Leslie Groves fue finalmente nombrado director militar del proyecto. Y Robert Oppenheimer, un destacado físico teórico, fue nombrado director científico del Laboratorio Principal de Los Álamos, Nuevo México. El objetivo principal era desarrollar un arma nuclear antes que Alemania u otra nación hostil. Esta arma debía desempeñar un papel decisivo en la guerra y potencialmente acabar con ella de una vez por todas. Así, tras años de desarrollo, el proyecto alcanzó su punto culminante el 16 de julio de 1945. Ese día tuvo lugar en el desierto de Nuevo México la primera prueba con éxito de una bomba atómica, conocida como la prueba Trinity. Esta prueba demostró que los conceptos y tecnologías desarrollados como parte del proyecto Manhattan eran realmente funcionales. Los estadounidenses tenían ahora la capacidad de decidir sobre la vida y la muerte de cientos de miles de personas. En el momento de la prueba, el presidente estadounidense Truman estaba en Potsdam para participar en la Conferencia de Potsdam, una reunión de líderes aliados para discutir el orden de posguerra en Europa. Recibió el mensaje en forma de un telegrama críptico del secretario de Guerra Henry Stimson. El telegrama decía: desplegado esta mañana. Diagnóstico aún no completo, pero los resultados parecen satisfactorios y ya superan las expectativas. Winston Churchill también se enteró del éxito de la prueba ese mismo día y anotó en sus memorias: ahora, de repente, esta pesadilla había terminado, y en su lugar llegaba la brillante y reconfortante perspectiva de que 1 o 2 golpes demoledores podrían poner fin a la guerra. Sin embargo, probablemente solo una semana más tarde se comunicó a Stalin, de forma relativamente casual, que se había desarrollado un nuevo tipo de bomba que acabaría con la voluntad de guerra de los japoneses.
Sin embargo, se considera seguro que también supo de la finalización de las bombas atómicas estadounidenses el día de la exitosa prueba a través de su espía Klaus Fuchs. Esa misma noche, dispuso que se acelerara la construcción de una bomba atómica soviética que había comenzado en el año 1943. En los círculos estadounidenses, sin embargo, hubo un acalorado debate sobre el uso real de las bombas. Los que estaban a favor afirmaban en general que conducirían a la rendición inmediata de Japón y evitarían así pérdidas masivas en ambos bandos. Pero los detractores afirmaban que eran militarmente innecesarias, ya que también se podía obligar a Japón a una rendición incondicional con un bloqueo naval e intensificando los bombardeos convencionales. La cuestión de la necesidad sigue debatiéndose hoy en día, pero el gobierno estadounidense tenía claro que se utilizaría la bomba. Pero, ¿sobre qué ciudades japonesas se lanzarían las bombas? Esto también fue objeto de un acalorado debate en el círculo del presidente. Aunque Tokio era el objetivo más obvio para causar el mayor daño físico y psicológico, se abandonó rápidamente. Hubo varias razones para ello. Por un lado, Tokio ya había sido objeto de intensos bombardeos antes del lanzamiento de las bombas atómicas, especialmente durante la devastadora tormenta de fuego de marzo de 1945. Este ataque ya había causado una enorme destrucción y un gran número de víctimas. Debido a esta destrucción previa, el efecto adicional y el impacto de una bomba atómica sobre la ciudad habrían sido limitados. Al fin y al cabo, uno de los principales objetivos del lanzamiento de la bomba atómica era demostrar la potencia y los efectos devastadores de la nueva arma. Y para demostrar todo el efecto y el poder destructivo de la bomba atómica, se prefirió una ciudad que anteriormente hubiera sido menos bombardeada o que no hubiera sido bombardeada en absoluto. Lanzar la bomba sobre una ciudad que anteriormente había sido menos afectada también tenía por objeto maximizar el efecto sorpresa y el choque psicológico. Pero también había otras razones. Como capital, Tokio era un centro simbólico y político, pero Estados Unidos quería seleccionar objetivos que también tuvieran una importancia militar o industrial significativa. Además, ya había consideraciones sobre cómo proceder con Japón después de la guerra. La capital japonesa iba a ser utilizada como centro de una. Y la destrucción de la capital podría haber complicado mucho la política de ocupación de los aliados. También se descartaron otros destinos, como Kioto, por otras razones. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Henry Stimson, por ejemplo, hizo campaña personalmente para que Kioto fuera eliminada de la lista de objetivos, ya que conocía la ciudad de visitas anteriores y apreciaba su valor cultural. Así pues, la elección para el primer bombardeo recayó rápidamente en Hiroshima. La ciudad era un importante centro militar que albergaba varias divisiones del ejército japonés, un centro de comunicaciones e instalaciones de almacenamiento de material militar. Además, la ciudad se había librado de grandes destrucciones hasta ese momento, lo que significaba que cumplía todos los criterios importantes. La selección de la segunda ciudad, en cambio, fue mucho más caótica. En un principio, la ciudad de Kokura iba a ser el objetivo de la segunda bomba. Sin embargo, las malas condiciones meteorológicas, que incluían una espesa capa de nubes y el humo del bombardeo anterior en una ciudad cercana, hicieron imposible apuntar visualmente a Kokura. Así que el piloto decidió volar al objetivo secundario, Nagasaki. Nagasaki era conocida por su industria naval y desempeñaba un papel importante en la producción de material de guerra. La segunda bomba atómica sigue siendo objeto del debate más acalorado en la actualidad. El segundo bombardeo atómico de Nagasaki tuvo lugar solo 3 días después del bombardeo de Hiroshima, cuando los japoneses aún no se habían dado cuenta plenamente de la destrucción de Hiroshima. Sin embargo, incluso después del bombardeo de Nagasaki, los japoneses tardarían algún tiempo en rendirse por completo, lo que es utilizado por los partidarios como argumento a favor de la segunda misión. El ministro de Guerra japonés se negó a admitir que la bomba de Hiroshima fuera una bomba atómica, incluso en los 3 días que transcurrieron entre las lanzadas. Solo después de Nagasaki informó al gabinete de que los americanos tenían al parecer 100 bombas atómicas y que el próximo objetivo bien podría ser Tokio. Curiosamente, este falso conocimiento se basaba en la tortura del piloto americano Marcus M. Cedilda. Este declaró bajo amenaza de violencia que los americanos tenían 100 bombas atómicas y que Tokio y Kioto serían los próximos objetivos de la bomba atómica. Ambas cosas eran mentira, por supuesto, porque M. Cedilda ni siquiera participaba en el proyecto Manhattan y no tenía ni idea. Dijo a los japoneses lo que creía que querían oír, pero con esta mentira probablemente llevó a los japoneses a su rendición final.